Han pasado 84 Gokus. Así es, hay Goku para todos. Goku ojos cerrados, Goku plateado, Goku malo, Goku papá, Goku rubio, Goku pitufo, Goku metalero, Goku Espera, ¿qué? ¡Quítate tú! Hola, bienvenidos a su canal Descájame un. Goku ha tenido muchas transformaciones, pero nada como el que veremos hoy. Por eso quiero mostrarles la mejor figura de Goku hasta el momento. Y mira que para mí era difícil que superaran al Super Saiyan Warrior. Esta pandemia, Bandai nos dio un gran regalo, aunque tuvimos que pagarlo. Para mí fue un sueño cumplido el poder tener en mis manos la figura de Goku Super Saiyan 4 antes de morir. Rápidamente podemos ver que la caja está dentro de lo acostumbrado en las SH Figuarts, resaltando mucho los textos Goku Super Saiyan 4, Goku Super Saiyan aquí abajo, Goku Super Saiyan 4 por atrás y con las obvias imágenes de Goku Super Saiyan 4, definitivamente sabrás qué personaje es. Pero ya basta de caja y vamos a abrir esta epiquísima figura. Dentro encontramos un blister con tapa donde viene la figura y todos sus accesorios, aunque la mía venía mal cerrada y al momento de intentar abrir todo se desparramó. Ya dije que hay muchos Gokus, pero este no es un Goku más con pelo negro y peludo, viene con nuevas articulaciones y un esculpido completamente renovado. Lo cual me parece importante resaltar, ya que teníamos mucho tiempo sin una renovación de este personaje, y lo hecho aquí es un gran trabajo, que desde mi punto de vista es idéntico a lo visto en Dragon Ball GT, sobre todo los rostros, que comparado con anteriores versiones podemos ver que tiene líneas más afiladas y ángulos más marcados, justo como vimos en el anime. Al menos yo desde cualquier ángulo me es imposible no evocar el aspecto de Goku en su estado más poderoso no canónico. Eso sí, no todo es miel sobre hojuelas, ya que apenas contamos con detalles de pintura, a diferencia de anteriores como Goku Super Saiyan Warrior, que tiene un ligero sombreado en la musculatura, cabello, pantalones, o el Goku Super Saiyan Blue con el sombreado en el pecho y pantalones del Gi. Bueno, sí hay pintura, casi todo el pecho está pintado de un tono piel, ya que el plástico es rojo. De la misma forma, las muñequeras, las suelas de sus zapatos están pintados de forma plana. Lo único que podríamos resaltar aquí es que tenemos un ligero sombreado en los pantalones para acentuar el esculpido. Hablando del esculpido, este es full 100% real nuevo, nada reutilizado de figuras anteriores. Se puede comparar con los brazos de Goku o las piernas para darse cuenta. Ni siquiera con el Goku encuerado más reciente comparte algo. Sorprendentemente, las manos no son reutilizadas, el esculpido es nuevo. También la zona de la cintura y cadera son nuevas, se distinguen mejor representadas que con versiones anteriores donde había muchas piezas moviéndose y era difícil distinguir si estabas viendo el frente o las posaderas de Goku. También las uniones de las piernas se perciben más sólidas, adiós a esas rodillas de pollo. Todo esto está muy bien, pero ¿y las articulaciones, apá? Para nuestra sorpresa, este Goku se presentó con un nuevo arsenal de articulaciones para las figuras de Dragon Ball, de las que omitiré las articulaciones estándar que no tuvieron alguna renovación. En el cuello y cabeza podemos verlo incluido en figuras más grandes como Cooler o Broly. Pero bajando a los hombros tenemos nuevas piezas que ayudan a que el brazo se flexione hacia adelante como nunca habíamos visto en un Goku, pudiendo lograr un Kamehameha de forma más natural. La articulación en el torso no parece tener alguna novedad, pero esta nos permite una gran movilidad hacia adelante y hacia atrás, evitando los gaps o huecos que se veían en anteriores figuras como el Ultra Instinto. Aunque podría ser debido a la forma del esculpido y las divisiones entre las piezas, ya que el Goku con el Gi completo no tiene esos gaps. Al igual que el Super Saiyan Warrior fue una actualización brutal en las articulaciones de la cintura, en las caderas de Goku Super Saiyan 4 tenemos nuevas piezas que conforman esta llamada arquitectura 3.0, que ayudan a que veamos menos piezas y no tan lleno de cortes, permitiéndonos un movimiento bastante amplio, logrando mejores splits que en figuras anteriores. La única desventaja que noto es que su trasero es más cuadrado y no deja echar las piernas hacia atrás.
Las rodillas también están mejor incorporadas, se notan menos los cortes, aunque la separación al flexionarlas se nota más expuesta. A pesar de esos gaps, podemos notar la mejora en contraste a versiones anteriores, donde la pieza es más pequeña y puntiaguda. En la parte posterior de la rodilla también podemos notar la mejora. La última novedad está en los tobillos, con esta esfera que permite un mejor movimiento hacia adelante, hacia atrás y bastante inclinación, dejando atrás la horrible articulación que no permitía mucho. Por último, y no menos importante en el área de las articulaciones, debido a que el cabello es bastante largo y crespo, en la nuca y detrás de las orejas tenemos estas piezas articuladas. Todo lo anterior no parece gran cosa, pero cuando pones a trabajar todas esas nuevas articulaciones es cuando Goku Super Saiyajin 4 brilla y opaca el diseño o arquitectura de figuras anteriores. En cuanto a accesorios, no podían faltar una serie de rostros y manos intercambiables. Un total de 4 expresiones si contamos el que viene puesto, uno con ligera sonrisa, uno mostrando los dientes y mirando a la izquierda, uno serio y uno más expresivo con la boca abierta. Además, 6 pares de manos si contamos las que trae puestas, unas completamente abiertas, manos de artes marciales, manos de teletransportación, puños cerrados, manos de Kamehameha y unas manos de Kamehameha extra con un sexto dedo. Ya lo mencioné, pero es de resaltar que todas las manos tienen un nuevo esculpido, al menos en una figura de Goku. Y finalmente, algo que hubiésemos echado de menos si no lo incluyera, un efecto de poder del Kamehameha elevado por 10, algo similar a lo visto en la figura de Goku Black o el Ultra Instinto, pero ligeramente diferentes. Este efecto de poder lo puedes montar en las manos abiertas con el sexto dedo. Esto le da un plus que no cualquier figura de Goku tiene, el único pero es que el brazo pueda soportar el peso. Pero cuando lo logras, ¡puf! ¡Y esto se va a controlar! La figura sube de nivel y luce epiquísima. Finalmente, y siendo mi sincera opinión, creo que todas las virtudes del esculpido y nuevas articulaciones hacen que este sea el mejor Goku de SH Figuarts, el cual ha tenido ya varios restock y hasta el momento de la grabación de este video tiene preventa activa, así que si no lo estabas buscando o si ya lo estabas pensando adquirir, vuela con tu distribuidor favorito. Te daré una pequeña ayudita dejándote un enlace en la descripción de donde compro mis figuras, y lo mejor es que no tendrás que pagar por tu preventa, ya que el cobro se hace hasta que les llega el stock. Yo estoy más que satisfecho con el aspecto de Goku Super Saiyan 4, pero también súper emocionado de que hayan renovado las articulaciones, esperando con ansias ver cómo resulta en otros personajes. Espero que el video les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si fue así, dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. Yo soy Mikel y esto fue un unboxing más en Dibújame Un.